El otro día estuve en urgencias y marqué la casilla de lloro excesivo. Y la enfermera se me quedó mirando rarísimo. Me dijo que era solo para pacientes bebés. Muy buenas, yo soy Yayo. ¿Yo no? Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast hecho para dar un motivo los lunes por la mañana a toda esa gente que desearía poder atropellar a su jefe y en cambio están aquí escuchando este podcast como desahogo emocional para ahorrarse ir a la cárcel. A ver, dicho así, parece que lo haces, no sé, por el bien de la humanidad. A ver, bueno, yo no diría tanto. Quizás yo diría algo así como que somos seres de infinita sabiduría y humildad que deciden hacer el bien a toda la sociedad en general de forma desinteresada. Pero tanto como servicio a la humanidad, ahí te tiraste, Coral. Habrías de saber ser un poquito más humilde. Bueno, yo flipo. Cállate y empieza ya con tu caso. Y no me puedo inventar como alguna excusa para no hacerlo. En plan, soñé que era coanfitrión de un podcast de True Crime y como ya hice el trabajo en el sueño, no hace falta que lo haga en la vida real. No puedes inventarte nada. Y si me invento, yo qué sé, que hoy no puedo trabajar porque se ha abierto un portal interdimensional y me he intercambiado con una versión muchísimo menos trabajadora que es la que tienes delante ahora mismo. Es imposible que exista una versión menos trabajadora de ti. Touché. Y si te digo que ayer hice un ritual de vudú e invoqué a mi yo responsable, pero como que el ritual salió mal de alguna forma y solo apareció mi yo vago de mierda. Pues sigue sin valerme como excusa porque tu yo vago de mierda es el de todos los días. Así que empieza ya tu caso, por favor. No me queda otra. No te puedo queda evitarlo otra. de ninguna No. forma. Bueno, pues empecemos ya, porque además juraría que empiezo yo. Así que vamos allá con mi caso, porque además hoy os traigo un caso de España. Bien. De Españita, ¿no? Que ya hacía varias semanas que no traía ningún caso español, contra todo pronóstico, teniendo en cuenta que esto es un podcast de España, pero bueno, pues así somos, ¿no? Ya, Que está nos feo por tu parte. es que nos agarramos a Estados Unidos como garrapatas. Sí, eso es verdad. Sí, claro, es el país que más contenido genera. Eso sí. Eso no se le sin puede duda. negar. China no genera tanto. No. No genera nada Son de más contenido. tranquilitos. Sí, mira que yo qué sé, pues podrías pensar que no. Pero están muy tranquilitos últimamente. Como que desde que crearon una pandemia mundial en 2020 ya no volvieron a generar más contenido. Vale, Sí, sí. fue como muy divertido. Bueno, no. No fue nada divertido. Nada divertido. Además, yo lo viví en mis propias Ya. carnes. 0 unidades de diversión. Cero. Cerísimo. Pero bueno, whatever, ¿no? El caso es que hoy os traigo una historia de España, no sé qué, no sé cuántos. Y además es una historia muy, pero que muy turbia, con lo que vais a flipar muchísimo. Así que preparaos, ¿no? Vale. Hoy no vamos a tener a un protagonista, sino que vamos a tener a dos. Porque, bueno, realmente estas dos personas son inseparables en esta historia. Ya lo entenderéis. Porque vayamos poco a poco. Siempre nos preguntan, ¿por qué? ¿De dónde sale esto? No tiene ningún tipo de sentido. Creo que se lo explicamos a una chiquita en el directo que hicimos en Madrid. Que, por cierto, muchísimas gracias a la chica que nos regaló este cuadro. Qué maja fue. Qué maja. Fue encantadora. Bueno, el caso, que por eso lo pusimos aquí, que además le dijimos que íbamos a tardar semanitas. Porque ahora somos tan trabajadores, llevamos capítulos de adelanto. ¡Wow! Wow. ¡Wow! Bueno, el caso. Empecemos por uno de los protagonistas, que se llama Javier Suárez Samaniego. Y, como siempre, vamos a poner un poquito de contexto sobre la vida de este chiquito, porque a mí ya sabéis que es lo que más me gusta en la faz de la Tierra, ¿no? Que es inventarme toda la información que ocurre al principio. Javier nació en el año 1967 en Cádiz. Este año, cogerlo con pinzas, porque tuve que hacer cálculos matemáticos para saberlo. Con lo cual, yo no pongo la mano en el fuego porque haya nacido en este año, la verdad. Sumar 3 más 3. Efectivamente. Y yo no pongo la mano en el fuego por decir correctamente esa suma. Así que, en principio, poned 1967 en Cádiz. Y su padre era arquitecto y tenía bastante trabajo en esa época. Así que, bueno, Javier se crió como en un entorno familiar, pues con bastante dinero y tal. Aunque tampoco es que fueran multimillonarios, pero ya me entendéis. Arquitecto, pues que cobra su dinero, tiene mucho trabajo, no sé qué. Pues oye, algo de dinero entró en casa, ¿no? Pero quiero decir que no le faltó de nada en su infancia. Vale. Desde muy pequeño, tan pequeño, siempre fue un chico
súper alegre, ¿no? Todo lo contrario que Coral. La gente que lo conocía decía de él que era como un chiquito muy simpático, inteligente, buena persona, pero muy, muy, muy tímido. O sea, hasta ahora podríamos estar hablando perfectamente de mí, aunque bueno, quitando la parte de simpático, inteligente y buena persona. Es verdad. Que yo nada de eso soy. Sobre todo buena persona. Eso no me pertenece. El caso es que Javier era un chico bastante normal, así en general. Y sacaba muy buenas notas en clase y tal, porque como que le encantaba estudiar. No participamos. No. Jamás escucharéis decir de nuestra boquita, ¿no? De ninguna forma esta frase, a pesar de que Coral tenga 400 carreras y yo 1,5. Ya. Bueno, a mí me gustaba tanto estudiar que siempre repetía. Todo el rato. Y venga a repetir. Y yo venga a repetir curso. Sí, pero además es que es cierto lo que acabo de decir, porque Coral no solo tiene todos los trabajos que existen en el mundo, que eso es así, ya sabemos que eres el SEPE, sino que también has estudiado todo lo que había disponible, ¿no? En la carrera de carreras universitarias. Porque no quería estudiar, pero un día dije, pues sí. Un día fuiste a la universidad y dijeron, ¿en qué te quieres matricular? Y tú, sí. Pero, ¿qué significa eso? En todo. Y tú, en todo. Efectivamente. Sí. Y bueno, volviendo a la historia, fueron pasando los años y Javier de repente entró en el lugar más terrorífico que existe en nuestra sociedad, que es el edificio de tortura no remunerada. Es decir, el instituto, ¿no? Porque si fuera el edificio de tortura remunerada, es el trabajo. Es la única diferencia que tiene. Es verdad. Porque claro, el instituto es peor porque es igual de tortura que el trabajo, solo que encima no cobras. Ya. La única cosa buena que tiene el trabajo, que por lo menos cobras, pues en el instituto ni eso. Es que me parece horrible. Horrible. O sea, los campos de algodón donde trabajaba la gente eran mucho más tranquilos. En Corea del Norte se está, yo creo que más tranquilito que en el instituto. Sí. Porque encima tienes que pegarte un madrugón para ir a las 8 de la mañana allí chantado. Está No viene a feísimo. nada. No. No viene a nada. El caso es que Javier en el instituto conoció al que es nuestro segundo protagonista de esta historia. Porque acordaros que yo os prometí que habría 2 protagonistas hoy. Este chiquito se llama José Juan Martín Montañés. Y tengo esta voz porque sigo acatarrado. ¿Qué le hago? Ya. ¿Qué le hago? ¿Cómo se llama este caso? Pues no te lo voy a decir. Vale. Porque ese es spoiler. Es que estaba pensando. Vale. No lo puedo comentar. Vale. Porque es que si lo digo, el título del capítulo es como súper spoiler. Vale. Pero bueno, whatever. José Juan nació en el mismo año que Javier, o sea, en 1967 aprox, ¿no? Porque, una vez más, cálculo matemático no nos viene bien. Y había estudiado en un colegio distinto que Javier, pero cuando los dos entraron al mismo instituto, pues se conocieron, ¿no? Y desde el segundo número 1 se hicieron mejores amigos. Vale. Venga a ser amigos. Como que surgió un poco la magia entre los dos así de repente. Perfecto. Concretamente se hicieron mejores amigos cuando cursaban bachillerato, aunque bueno, de aquellas creo que se llamaba BUP. No sé, como de otra forma. BUP. Yo creo que era BUP. BUP. Sí puede ser. Pero no que lo nos lo sé. dejen en comentarios. No tengo ni idea. Pero bueno, pues como que para que nos enteremos, ¿no? En términos de hoy en día, sería como el equivalente a bachillerato. O sea, ponedle que tenían unos 16 años en ese momento, Vale. más o menos. Dura edad. Durísima edad. Y bueno, nada, se pasaron todo BUP siendo mejores amigos y haciendo cosas de adolescente promedio, ¿no? Como llorar todos los días pensando en tener que madrugar sin un incentivo económico o pensando en tener que estudiar cómo coño se hace una integral cuando tú en realidad no tienes ningún problema para ir al baño. Qué malo. Guau. Sí. Pic del humor. No. Pero es verdad, ¿para qué sirven las integrales? ¿Para qué sirve analizar morfológicamente? Que alguien me lo acabe Para no diciendo. decir morfológicamente. Podría ser. Sí, podría ser. Bueno, el caso es que Javier y José Juan se pasaban todos los días juntos y uno en casa del otro comiéndose sus respectivas comidas de la nevera, como hace todo mejor amigo que se precie. Muy un bien. poquito, ¿no? De adolescente. Así que quieras que no, cualquiera de los dos se llevaban también muy bien con la familia del otro. Como que tenían mucha relación y tal. Y de esta forma seguimos avanzando en esta historia hasta que llegamos al momento universitario. Tu momento favorito. Sí, es verdad. Todo el rato. Javier al principio no tenía como muy claro a lo que quería dedicarse, así que hizo lo que hacemos todos ante una situación así, que es equivocarse. Todos lo hacemos. Todos. Y se matriculó en la carrera de Derecho. Se equivocó. Se equivocó. Pero claro, después de estudiar varios meses, le pasó una movida a Javier
con la que vais a flipar bastante, por no decir muchísimo, y es que se dio cuenta de que la carrera de Derecho como que no era para él, ¿no? Así que se entretuvo con otras cositas, ¿no? Y por culpa de eso no conseguía como aprobar los exámenes de la carrera de Derecho. ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? ¿Con qué cositas se entretuvo? Bueno, pues con leer la Biblia. Ah, bueno. No, literalmente. En plan, no es que diga, ¡buah! Se volvió súper religioso. No. Con leer la Biblia. Se puso a leer la Biblia. O sea, como que tuvo una crisis religiosa a mitad de primer año, ¿no? De la carrera de Derecho, porque se dio cuenta de que no le estaba dedicando el suficiente tiempo a Jesucristo nuestro Señor. Así que se pasaba horas y horas y horas todos los días en casa leyendo la Biblia durante meses. Entonces, claro, estaba como completamente aislado de sus amigos y de su familia, así que, claro, no le quedaba tiempo para estudiar nada de la carrera y tuvo que dejarla. A ver, la Biblia hay que leérsela alguna vez. Es el libro más leído de todos. Ya. Y es leer, no es malo. No le preguntemos a María Pombo. A María Pombo le encantaría, porque es la Biblia. Pero claro, a la vez es leer. Claro, es verdad. Entonces ella, claro, yo entiendo que está ahí en una, ¿sabes? Un poco una dicotomía de, ay, ¿qué hago? ¿Leo o no leo? Es la Pero Biblia. es la Biblia, claro. Es que la Biblia, ella... Bueno, a ver, no está mal leer la Biblia. No Hay está que mal. Lo que pasa aprender. es que, claro, igual si te tienes que elegir entre la carrera de tu futuro o leer la Biblia, Claro. pues oye, puedes leer la Biblia dentro de 4 años, ¿no? Cuando termines la carrera, se me ocurre. O los fines de semana, por las noches, tampoco hace falta que la leas en plan de golpe, de pegarte el atracón de, Ya. pues el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Pues, hombre, pues una tontería, una lectura nocturna de media horita, aunque te lleve un año leerlo y no pasa nada, digo yo, ¿eh? Sí. Pero bueno, cada uno con sus cadaunadas. Y cuando por fin se dio por satisfecho con el momento y lectura de la Biblia, Javier retomó la universidad y se cambió a la carrera de Ciencias Económicas, porque ya sabéis que el que vale, vale y el que no, pade. Es verdad. Es broma. Un saludo a toda la gente que está estudiando ADE ahora mismo. No creo que no escuche mucha gente que estudia ADE. Yo también creo que no. Siento que muy poca gente. Incluso de Derecho también creo que poca. Porque igual dicen, ¿qué tonterías está diciendo esta gente a nivel legal? No, esto tengo que quitarlo. Porque decimos cada tontería. Pero bueno, el caso es que, pues como que él sentía que Ciencias Económicas le llenaba mucho más que Derecho. Si es que eso es posible que le ocurra a alguien. Pero a alguien será. En Javier, por ejemplo. Vale, pues curiosamente, al igual que le había pasado a Javier, a José Juan también le dio una crisis religiosa en esa misma época. Yo supongo que eran como súper mejores amigos, entonces compartían un poco, en plan, mente colmena. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, como que sus cerebros estaban un poco conectados de alguna forma. Vale. ¿no? Solo que en el caso de José Juan, su momento religioso pasaba por obsesionarse con los testigos de Jehová. Ah. Bueno, pues cada uno, ¿no? O sea, en vez de irle los testigos de Jehová a su casa, él quería ir a su casa. Él fue a junto de los testigos de Jehová a comerles oreja. Y los testigos, mira, me estás rayando. Ya. Y él, buah, pues es que yo opino. Y ya cosas, ¿no? Pero bueno, a diferencia de Javier, José Juan no dejó aparcada como su carrera universitaria por leerse la Biblia ni ninguna movida así. Es más, José Juan ni siquiera estudiaba una carrera en la universidad, sino que estudiaba 3. 3, no 2, ¿eh? 3. O sea, por un lado se había apuntado a la carrera de medicina. O sea, que encima no es que estudiara una carrera sencillita. No, medicina, ¿no? Wow. Que era un poco a lo que se quería dedicar él en el futuro. Pero es que a la vez estudiaba de forma presencial la carrera de historia. Y a la vez también estudiaba la carrera de derecho. En este caso, en la UNED, que para quien no lo sepa, es la universidad a distancia de España. Pública, quiero decir, ¿no? O sea, hola. Ya, qué fuerte. Y nosotros quejándonos cuando tenemos que vigilar el arroz que se está cociendo a la vez que freímos un huevo. ¿Sabes? En plan, no soy capaz de hacer 2 cosas súper sencillas a la vez y él es capaz de tener una vida, entiendo yo, normal y corriente, a la vez que estudia 3 carreras tan complejas como Derecho, Historia y Medicina. A ver si es fuerte. No viene a nada. No. Se pasó. Se pasó muchísimo. Porque pone el listón para el resto de la humanidad muy alto. Muy alto. ¿Qué necesidad tenías? Ninguna. Ninguna. A todo esto, los compañeros de José Juan decían de él que era como un chiquito un poco frío y distante. O sea, todo lo contrario un poco a Javier, ¿no? Que en cuanto a forma de ser, quiero decir, como que no se inmutaba con nada, con ninguna emoción en concreto, ¿no? En plan, le hacías ¡guau! Y él...
Bueno, no creo que se refiriesen a eso. Bueno, igual sí. A que no se asustara No se asustaba nunca por nada. cuando le metía sustos. Claro. O sea, tenía amigos y socializaba y tal, pero era un poco introvertido, ¿no? Le pasa un poco como a mí, que se me da genial fingir, ¿no? Que no estoy en modo pánico absoluto cada vez que tengo contacto con una persona y parece que soy sociable, incluso cuando en realidad estoy llorando por dentro. Tú siempre tienes miedo cuando estás rodeado con gente. Siempre, siempre, siempre. Aunque bueno, he de decir que cada año se me da peor, ¿no? Lo de fingir que soy sociable. Ya. En plan, cada vez me ves y dices, no finges tan bien como que... Vale, pues José Juan, además, destacaba muchísimo entre sus compañeros porque todo el mundo lo consideraba una persona extremadamente como inteligente, como que era extraordinario. A ver, un poco extraordinario era. Un poquito si estudias lo que estás estudiando, ¿sabes? Y me lo creo perfectamente, ya digo, teniendo en cuenta que era capaz de estudiar 3 carreras complicadas a la vez, ¿no? Vale, pues siguieron pasando los años y Javier y José Juan continuaron, bueno, como con sus vidas universitarias con total normalidad. José Juan de repente se independizó de casa de sus padres y se fue a vivir a un edificio como de apartamentos que había construido el padre de Javier. Ah. O sea, porque claro, recordemos que era arquitecto. Y en ese edificio la verdad que vivía muy poca gente, porque estaba recién construido. Así que José Juan estaba genial allí, solísimo, ¿sabes? Sin casi vecinos realmente. E invitaba a Javier todo el rato a su casa para, bueno, como para hacer planes juntos, como buenos mejores amigos que eran y movidas, ¿no? Por eso os decía lo de que realmente se llevaba muy bien con la familia también, porque ya ves, el padre de Javier le dijo, pues vete a este piso, no sé qué. Sí, no, no sé bien. si era de alquiler, no sé si era comprado, la verdad que no encontré info. Pero por la fecha en la que es, en el 89, puedo asegurar que era compra. Yo creo, ¿eh? No, y a ver, que está muy bien, que te estás independizando con la edad que tienes, que entiendo que eran muy pequeños. Era muy pequeñito, creo que tenían 22 años en este momento, Sí. o sea que realmente está muy bien. Sí. Además, el piso estaba en muy buena zona, porque estaba en Cádiz, cerca del Paseo Marítimo, que era una zona como muy buena de la ciudad, ¿no? Vale, pues ahora vamos a viajar al 21 de enero del año 1989, que ya os adelanto que este día es el día del drama, el día en el que ocurren los hechos complejos, ¿no? De este caso, digamos, ¿no? Vale. En este momento, tanto Javier como José Juan tenían 22 años, o sea, eran recién nacidos. Eran tan diminutos, tan pequeños, ¿no? Cuya edad solo podemos envidiar desde aquí, la verdad. Y eso que estamos súper cerca de los 22. Rozándolos. Rozando. Vale, pues ese día de repente José Juan se presentó por sorpresa en casa de Javier porque necesitaba que Javier le ayudara a montar una mesa de ping-pong. Por ejemplo. No me lo estoy inventando, te lo juro. A ver, está bien tener tu propia mesa de ping-pong en casa. A ver, en realidad mola 1000. Por eso. O sea, la movida es que Javier era súper fan del ping-pong, ¿no? Al igual que José Juan, porque los dos llevaban jugando desde muy pequeñitos a esta movida, ¿no? Un poco como cuando nosotros de pequeños íbamos todo el rato a andar en bici, en verano, solo que en el caso de Javier y José Juan, ellos sí que sabían jugar al ping-pong. No puedo decir lo mismo de tus habilidades con la bicicleta. Ya, En puede que se absoluto. me diese un poquito mal. Un poquito. Y no será por intentarlo, ¿eh? No. Porque años y años, todos los días andando en bici. Nada, no había forma, ¿eh? Además siempre como que acabo en alguna cuneta. Sí, no, el que terminaba en la cuneta era yo. Por culpa tuya. Está bien. Que es peor. En fin, ¿no? Esos son problemas que tendré que hablar yo con mi terapeuta. El caso es que a todo esto, cuando José Juan apareció en casa, Javier tenía pensado irse a andar en bici precisamente, pero como José Juan le pidió ayuda, pues nada, se cambió de ropa rápidamente y se fue al piso de José Juan con él a ayudarle a montar la mesa de ping-pong. Vale, pues una vez allí, José Juan le contó una historia un poco loca a Javier de que estaba estudiando el aparato auditivo en la carrera de medicina. Bueno, está bien. Sí, a ver, podría ser. Y le preguntó a Javier si quería someterse a una prueba acústica, como una prueba de audición, ¿no? Porque había aprendido en clase cómo se hacía. Tipo, simplemente, ¿no? Como entretenimiento, ¿sabes? En plan, oye, pues aprendí en clase, ¿te molaría probar? Así podrían saber hasta qué punto Javier tenía buen oído y tal. De paso que jugaban un poquito cómo hacer la prueba. Como que no me está dando buen rollo. Bueno. Vale, pues Javier dijo que sí y se sentó delante del radiocassette. ¡Wow! Radiocassette, Ya. ¿eh?
de José Juan. Entonces José Juan le vendó los ojos y le dio al play como a la música, ¿no? Que además la puso como a todo volumen, en plan muy, muy, muy alta, porque supuestamente así era la prueba. Y ya os adelanto que las pruebas de audición no se hacen así. Pero bueno, ¿no? Él le vendió la moto un poquito de que se hacían así. El caso es que mientras Javier estaba a su movida con los ojos vendados y con la música a todo volumen, José Juan aprovechó que Javier no se enteraba de nada, por culpa de la música, claro está, y del volumen, y cogió como una pata metálica hueca de una mesa que previamente había rellenado de arena, como para hacerla más pesada. ¿Sabes? Como la pata, imagínate, de una cama de estas metálicas, de un somier, que están como vacíos por dentro. Pues igual, pero de una mesa. Y lo rellenó de arena para que fuera como mucho más contundente. Dios mío. Y con esta pata se colocó detrás de Javier sin que él sospechara nada ni lo escuchara y le dio un golpe seco con la pata en la cabeza a Javier. O sea que lo tenía todo pensado. Súper pensado, porque la pata estaba rellenada de hacía tiempo. Ay, no. Y cuando Javier cayó al suelo, José Juan siguió golpeándole varias veces con la pata metálica rellena de arena en la cabeza como para asegurarse de que moría, ¿no? Sin embargo, Javier, a pesar del golpe tan fuerte que le habían dado, no perdió el conocimiento y siguió con vida. Así que José Juan cogió un cuchillo de la cocina, un cuchillo rollo como de cortar carne, y se lo clavó a Javier en el costado a la altura del corazón. Y lo había hecho a propósito, porque recordemos que estudiaba medicina, así que buscó un punto en concreto, como entre dos... ¿cómo se llaman? Sí, como entre dos costillas, para que accediera el cuchillo hasta el corazón y lo atravesara. Dios mío. Sin embargo, esto no ocurrió. Y Javier seguía con vida a pesar de que José Juan le clavara el cuchillo. Así que José Juan le clavó el cuchillo en el mismo punto en el que se lo había clavado anteriormente para asegurarse la muerte de Javier otras 40 veces más. Dios mío. 40 puñaladas le metió en, ¿sabes? Como entre esas dos costillas para asegurarse que le daba como una parada cardíaca. Qué mal. Terrible. Y de hecho fue tan salvaje que la hoja del cuchillo se rompió después de clavarlo tantísimas veces, porque lo hizo con mucha fuerza, además como con saña. Pero o sea, tú imagínate la fuerza que tienes que tener para romper un cuchillo de metal. Es que es muy fuerte. Después de eso, José Juan arrastró el cadáver de su amigo Javier hasta el baño y lo metió en la bañera y lo dejó allí mientras se desangraba por completo. O sea, como que su objetivo era dejarlo horas allí hasta que no le quedara ni una sola gota de sangre en su cuerpo, como para que fuera expulsándola, ¿no? Y después de eso lo limpió entero en la bañera para quitarle todas las marcas de sangre que le pudieran quedar, como de las puñaladas y tal. Vale, pues si con esto ya entiendo yo que estáis flipando, teniendo en cuenta que José Juan mató a su mejor amigo, ¿no? Javier, completamente por la cara, no vais a poder creer lo que os voy a decir a continuación. Cogió una máquina de escribir, como si fuera esto, el año 1912, y escribió 2 cartas con ella, como que le envió a la familia de Javier. En esas cartas, José Juan fingió que era un secuestrador aleatorio, bueno, no uno, era como que eran varios, y que había secuestrado a Javier, y les decía que si querían volver a verlo con vida, tendrían que enviarle un rescate de 12 millones de pesetas, que le pregunté a mi queridísimo ChatGPT, que cuánto dinero era eso, y me dijo que eran 72.000 euros, más o menos, aunque hoy en día, evidentemente, con la inflación sería muchísimo más. Serían, imagínate, 300.000 euros. Me lo invento, ¿eh? Pero es mucho igualmente. Pero mucho dinero, mucho dinero. Claro, porque los padres tenían dinero. Exactamente. Claro. Y le habían dejado el piso, o vendido, lo que sea, da igual. Lo que sea, no sé si dejado, alquilado, vendido, sí, pero da igual. Cualquiera de las tres. Que confiaban en él. Claro, y además era tu mejor amigo. Y era tu mejor amigo. Además, en esas cartas se explicaba cómo tendría que hacer la familia para enviar ese dinero. El plan consistía en lo siguiente. La familia de Javier tendría que ingresar 500.000 de pesetas cada semana en una cuenta bancaria de la Caja de Ahorros de Cádiz, que serían unos 3.000 euros, ¿no? Y si una semana no recibía ese ingreso de medio millón de pesetas, los padres de Javier recibirían un dedo cortado de Javier. Y claro, como José Juan tenía acceso al cadáver de Javier, realmente era fácil para él conseguir ese dedo. Pero era una mierda de idea, porque al final tú vas a pedir pruebas de que está vivo. Claro, pero tenía... Bueno, ya, pero si le mandas el dedo... Bueno, ya. Yo qué sé. Sí, a ver, lo intentas, pero... Su plan era ese. A ver, un plan de mierda. Sí, un plan horroroso. Pero, ¿sabes? Whatever. Un plan bien cutre.
Vale, pues con estas cartitas escritas y enviadas ya a la familia de Javier, José Juan volvió a su casa, entró en el baño en donde estaba como el cadáver de Javier, allí tirado como en la bañera, y se puso a descuartizarlo y meter todas las partes del cadáver como en bolsas de basura, ¿sabes? Ya. Excepto las manos, que las guardó en un tarro como con formol para que se mantuvieran, entre comillas, frescas. Para cortarle los dedos, qué locura. Exacto, para poder mandárselo a la Estás familia en caso de fatal. que hubiese que mandárselo. Fatal de la cabeza. Sí, porque eso era el plan en caso de que no le Ya, pagaran los ya, 3.000 ya, euros ya. o medio millón de pesetas, vaya. Fatal de la cabeza. Fatal. Después guardó todas las bolsas como en una especie de canapé que tenía en la terraza de su piso, o sea, como debajo del somier de una cama de estas como metálicas, ¿sabes? Que tenía como por los bordes cerrado. Sí. Ya digo, muy parecido a un canapé. Supongo que era para que no diera mal olor al estar al aire libre allí en la terraza y tal. Y una vez terminó, se fue a dormir tan tranquilo como si nada hubiese pasado. Tan tranquilo, genial. Tan tranquilo. Y al día siguiente, por la mañana temprano, volvió a donde el cadáver de Javier y se llevó todas las bolsas como de la basura consigo. Con las partes todas de Javier. Además de otra bolsa más extra en donde tenía guardada la ropa que tenía puesta cuando asesinó a Javier, para deshacerse de las pruebas todas juntas. Vale. Y se llevó todas estas bolsas hasta el puerto de Cádiz, en donde, concretamente en la punta de San Felipe, creo que se llama, tiró todo lo que llevaba dentro de las bolsas al agua del mar, como para que, Para deshacerse de todo. claro, se deshizo ya de todo, y encima allí es una zona como muy profunda, porque imagínate, es como mítico puerto que tiene como una salida así al mar rollo rompeolas, y al final del todo tiró todo, que ya es como una zona de mar abierto realmente, no es como si lo tiras en la playa, quiero decir. Y se quedó con las manos. Exactamente, con los tarros de formol en Sí. donde tenía las manos por si acaso, para el futuro. Dios ¿no? mío. Vale, vale, vale. Y se deshizo del resto. Exacto. Bueno, a ver. Tampoco lo pensó tan mal. No, a ver, realmente no, pero bueno. O sea, en no era fin. muy listo. A pesar de sus 300 carreras a la vez. Pero dejó ahí... O sea, en realidad no dejó pruebas. Dejó una prueba y ya. Exactamente, solo dejó la mano, así en principio. Vale. Todo esto además lo hizo andando, por cierto. O sea, como lo del el momento de llevarse las bolsas de basura hasta el mar, ¿no? O sea, no os penséis que se llevó las bolsas en un camión o algo así. No, no. Hizo un viaje desde el piso hasta el puerto de Cádiz por cada una de las bolsas, que eran 4. E iba corriendo como haciéndose pasar por una persona deportista, ¿no? Sin ser él nada de eso en ese momento. Vale. Y encima lo peor es que para acceder a la punta de Felipe, en el puerto marítimo de Cádiz, tenía que pasar por delante de la comisaría de la Guardia Civil. Madre E iba mía. corriendo con la bolsa, con trozos de Javier, Dios realmente mío. pasando por delante de la comisaría de la Guardia Civil, que hace falta Sí. tenerlos cuadrados. Sí, sí, sí. Muy fuerte, ¿eh? Y mientras todo esto ocurría, a la familia de Javier le llegaron las cartas y obviamente fueron como a junto de la policía para contarles que su hijo estaba desaparecido y que habían recibido además 2 cartas amenazantes, ¿no? De alguna forma. Así que la policía aparcó todos los donetes que tenían entre manos en ese momento. Algún día deberíamos de dejar esta broma. Ya. ¿O no? Pero hoy no va a ser el día. Y se pusieron a buscar a Javier por todos los sitios típicos en los que solía estar. Es que es horrible en realidad. Lo de los donetes. No. No. Lo de que tengas a tu hijo, te estén llegando cartas y que en realidad esté muerto. Sí, claro, es que ellos no lo sabían. Ya. Es que eso es horrible. Entonces, claro, te agarras un poco a la esperanza de Sí. que puede pasar. Sí, la desesperación de creer que está vivo. Claro. Además, hicieron una lista con toda la posible gente involucrada en su desaparición. Lista, por cierto, en la que se encontraban pues, la propia familia de Javier, porque podía ser, oye, Ya. que se estuvieran inventando lo del momento de desaparición. Sin embargo, José Juan no figuraba entre los posibles sospechosos, porque era el mejor amigo de Javier y como que en principio no se le vinculaba con absolutamente nada, en principio, ¿no? Y hombre, tenía una relación muy cercana con Javier, pero no tan cercana como su padre, ¿sabes? Entonces, No, claro, a ver, ¿por qué vas a pensar que ha sido él? exacto. Además, la policía sospechaba que el supuesto secuestrador no actuaba solo, porque lo que os conté antes, en las cartas estaban escritas como en plural. O sea, José Juan, que ya me lío, José Juan como que para despistar escribía todo en plan, nosotros Ya. hemos secuestrado a Javier, ¿sabes? Como si fueran varias personas, ¿no? Además, porque les parecía, bueno, raro a la policía que eso pudiera ser obra de una sola persona, Ya, porque al normal. final es un trabajo, oye, muy grande para una sola persona.
Ya, y supongo que también no desconfiarían de su amigo porque la familia también hablaría bien de él, que le tenían cariño. Supongo, en plan, igual hablaron con la familia y le dijeron, oye, mira, dinos enemigos que pueda tener vuestro hijo. Y claro, pues le dirían, el profesor de ciencias económicas, el de no sé qué, el de no sé cuánto, pero no le dirían, su mejor amigo, No, José Juan, claro. ¿sabes? Vale, pues durante 10 días la familia de Javier estuvo recibiendo cartas por parte de José Juan y pagaron el millón de pesetas semanal. En este momento como que llevan ya 2 pagos, ¿no? Que José Juan les pedía por miedo a que le pasara algo a Javier. Sin saber, obviamente, que en ese momento, claro, lo que hablábamos antes, Javier ya estaba muerto, en realidad. Mientras tanto, José Juan limpió con lejía todo su apartamento a conciencia para borrar todo rastro de sangre o de huellas dactilares, cualquier movida, ¿no?, que pudiera haber en el piso por si la policía entraba a investigar o algo así, porque al final él sabía que la policía estaba investigando la desaparición de Javier. Y él no sabía que no formaba parte de la lista de sospechosos. Entonces, por si entraban, limpió todo como súper a conciencia. Además, creo que fueran 4 veces, ¿eh? Dios mío. A ver, sí, en realidad lo planificó dentro de lo que cabe bastante bien. Bastante. Y además siguió con su vida con total normalidad, yendo a las clases, sus 55 carreras, ese tipo de cosas. Vale, pues el 30 de enero, o sea, 10 días después del asesinato de Javier, pasó una movida un poco crazy. Y es que José Juan fue a buscar el $500,000 de pesetas estipulado, ¿no?, en esa semana, era ya el tercer pago, a un cajero automático de la caja esta de ahorros de Cádiz, que era, en donde el banco que tenían estipulado, ¿no? $500,000 son 3.000 euros. 3.000 euros. Vale. Aprox. Bien. Aprox. Vale. Pero no pudo sacar tanto dinero. En ese momento, José Juan del cajero solo consiguió sacar 35.000 pesetas, o sea, de 500.000 a 35.000 pesetas, porque resulta que la policía se había puesto en contacto con el banco para que limitara todos sus cajeros automáticos a esa cifra, a 35.000 pesetas, un poco como para provocar la desesperación por parte del secuestrador, de, oye, mira, no puedo sacar más, y así que tuviese que ir a todos los cajeros. Y no era culpa de la familia. Claro. Y así tendría que ir cajero por cajero sacando 35.000, y esto tiene todo el sentido del mundo. Ya entenderéis por qué lo digo, ¿no? Porque resulta que la policía vigiló cada uno de los cajeros de ese banco, que en Cádiz eran 17 en total. No eran muchísimos. Para pillar así al supuesto secuestrador justo cuando fuera a sacar dinero de la cuenta que José Juan había escrito en la carta, porque él puso como un número de cuenta. Eso sí que fue inteligente. Muy inteligente. Gracias a esto pudieron pillarlo, porque en cuanto José Juan sacó dinero de la cuenta en cuestión, el banco avisó a la policía, en plan, oye, se sacó dinero de esta cuenta. Y se comunicaron entre ellos, entre los policías, quiero decir, para ir a todos los cajeros. No, ya estaban. Había un policía por cada uno de los cajeros, de los 17 cajeros en total de Cádiz. Entonces se avisaron, en plan, oye, nos acaba de llamar el banco diciendo que el secuestrador acaba de sacar el dinero. Y solo en uno de esos 17 cajeros que la policía vigilaba en ese momento se acababa de sacar dinero. En plan, solo una persona había sacado dinero justo en ese momento. Así que la policía... como que el policía que vio a esa única persona sacar dinero lo detuvo al momento, porque sabía que no podía ser otro que el secuestrador. Qué Por eso, bueno. Realmente fueron muy listos. Y aunque no lo fuese, pues mira, ya tendrás tiempo de soltarlo. No, y además, si no les hubiese dado tiempo a pillarlo ahí, como tenía el límite de 35.000, iría a otro cajero a sacar. Ya. Entonces tendrían 17 oportunidades, o las que necesitara él para conseguir la cifra de 500.000 pesetas. Porque 35.000, necesitaría, yo qué sé, 14 veces sacar dinero de un cajero. Qué tonto fue en realidad, y qué ambicioso, porque si hubiese ido a su casa y hubiese ido otro día. No, le pillaron a la primera, ¿eh? Los primeros 35.000 euros que sacó, ya lo pillaron ese día. Los 2 primeros pagos no, eso es verdad. Pero porque aún no habían hecho toda esa estrategia la policía. Eso es así. Pero cuando hicieron la estrategia, a la primera ya lo pillaron. Pero bueno, sí, lo que tú dices. Él, evidentemente, después de esto, se iba a ir al siguiente cajero a sacar otros 35.000. Si se hubiese librado de la primera, hubiese caído a la segunda, si no a la tercera, si no a la cuarta. Tenías muchas posibilidades. Y la policía además era gracioso porque había un policía detrás de cada cajero, en plan como del edificio, sí. Eran como cajeros, no son como hoy en día, ¿no? Eran más bien como si fuera un caseto. Sí. Entonces detrás del caseto estaba cada uno de los policías y estaban como vigilando, en plan, ay, ahora entró uno. ¿Quién los vería con sus walkie-talkies? Me encanta, es que a mí
me pareció inteligentísimo. Es que lo hicieron muy bien, en realidad. Sí. En este caso, Sí, la verdad que sí. No fueron hay nada que súper decir. eficientes. Claro, ellos ya sabían que iban a ir allí a retirar el dinero. Claro, porque le habían dicho, pues imagínate a la familia, oye, tal día tienes que hacerlo. Ya. La familia metió el dinero, entonces... Ya estaban todos esperando allí, ya Muy ni siquiera listos. necesitaron que fuera la segunda Y claro, opción. tú imagínate los otros clientes del banco intentando sacar también mucho dinero y no pudiendo hacerlo porque está limitado a Ya. 35.000 por culpa de lo del chiquito Pero bien este. organizado. Muy bien organizado. Y bueno, el caso es que, por supuestísimo, detuvieron a José Juan y una vez en comisaría terminó confesando absolutamente todo lo que había hecho. O sea, les dijo que Javier en realidad no estaba secuestrado, sino que lo había asesinado y además se lo dijo de una manera muy fría, como si no le importara nada en absoluto. Es que no le importaba nada en absoluto. Literal. Y bueno, en cuanto José Juan confesó todo, los policías se fueron al apartamento y descubrieron muchísimas manchas de sangre, así que José Juan no había limpiado tan bien como creía con lejía el apartamento, porque encontraron un mogollón de huellas. A ver, tiene que ser difícil limpiar Es difícil, todo. porque al final son muestras microscópicas. Así que, además descubrieron también el frasco de formol con la mano dentro, con lo cual es que tampoco cabía mucha duda, Ya. ¿sabes? Y al día siguiente de su detención, José Juan llevó a la policía con total tranquilidad hasta el lugar en donde había tirado los restos del cadáver de Javier, como el punto concreto del mar, quiero decir. Y como los había tirado al mar, la policía tuvo que usar como buzos profesionales para conseguir todos los restos de Javier. Pero al cabo de 2 días consiguieron todos los restos, que estaban además todos juntitos, a 6 metros de profundidad, para que veas que sí que era mar abierto. Y bueno, después de eso se celebró el juicio, y que se celebró en el año 1991, o sea, 2 años después, en el cual José Juan fue condenado a 39 años de cárcel en un principio. Es bastante. Es bastante, pero es que la cosa fue que se le hicieron como varios exámenes psicológicos a lo largo del juicio a José Juan y se vio que había sufrido una enajenación mental incompleta. Signifique lo que signifique eso. Ya. Por lo que se le aplicó esto como atenuante, reduciéndose la condena a 36 años de cárcel. O sea, en realidad solo se le quitaron 3 años. Vale. Poquita cosa, pero Vale. bueno, algo sí que se le aplicó. Y en el año 2004, es decir, 15 años después de entrar en prisión, José Juan salió de la cárcel y a día de hoy, salió por buen comportamiento y estas cosas, ¿no? Y a día de hoy se piensa que vive en Chiclana de la Frontera. Estuvo como unos años viviendo en Sevilla y después se mudó a Chiclana de la Frontera, que está, creo que en Cádiz, pero esto igual me lo invento, que nos lo pongan en comentarios. Creo que sí, pero Yo siento que sí. Pero bueno, no lo sé. pero no se sabe fijo si está en Chiclana o no, pero no se supo nunca nada más de él. Madre Me mía. refiero de si cometió algún delito Sí, pues o lo no que me sea, gustaría que fuese mi vecino. ¿no? A mí tampoco me gustaría. La verdad que mucho no. Además, también es verdad que fue un poco avaricioso, porque sí que es cierto que no fue como al segundo cajero ni nada, pero fue corriendo por el dinero justo cuando lo ingresaron. Y ya era el tercer pago que le hacían, Claro. también te digo. O sea que... Podía claro haber que fue esperado. avaricioso. Y que una persona, o sea, que su familia confiase tanto en él y que matase a su propio hijo de esa manera, siendo su amigo, es horrible. Es muy fuerte. Sí que me sonaba el caso, pero Muy no me chusmoso acordaba. por su parte, Sí, la verdad. Dios mío, Y bueno, horrible. cuando quieras, Vale. tu caso, que es un caso divertidísimo. Bueno, no, No, nunca lo son. nunca lo son, pero este que me pidieron fue muchas veces, nos lo llevan diciendo durante mucho tiempo. ¿Cuál Entonces es? había que hacerlo. El de Selena Quintanilla Pérez. Sí que nos lo dijeron veces, ¿eh? Sí. Ella, Selena Quintanilla. sí. Wow. Ella Vale, nació en Lake Jackson, en Texas, pues allí. el 16 de abril de 1971. O sea, en Texas. Que luego Sí. nos van a poner pingada En por decir Texas. Bueno, vale, sí, es verdad. Mucha gente piensa que Selena era mexicana, yo incluida. Yo te iba a decir. Sí, pero en realidad era americana, pero sus padres sí que eran mexicanos. Bueno, americana era. Si era de México. Bueno, sí, pero de Estados Unidos. Ah, ya, te entendí. Pero sí que es verdad que era de México, o sea, sus padres eran de México. Vale. El caso es que ella era la pequeña de la familia Quintanilla, la hija de Abraham y de Marcela, y sus padres eran testigos de Jehová. Entonces, como que se crió un poco en esta religión. Y qué fuerte. También testigo de Jehová. Sí, es verdad. Como José Juan. Sí. Sin embargo, tiempo después, como que dejaron un poco de lado lo de ser testigos de Jehová, pero sí que eran gente muy religiosa igualmente. Vale. Como que seguían la religión, pero no Sí. como tan intensamente. Como que ya no estaban en su era testigo de Jehová. Eso es. Vale.
Y a Selena le encantaba la música desde chiquitita, le encantaba. Y empezó a cantar desde que casi empezó a andar. Vale, ¿cómo de pequeña era cuando empezó a cantar? El caso Muy es que su pequeña. padre lo tenía claro, que a esa niña había que explotarla. Igual que te explota a ti un hijo, pues él quería explotarla a ella. Sabía que ibas a decir eso. El caso es que su padre tenía un restaurante, así que decidió contratar a su hija en él. O sea, tenía ideas de negocio. Dijo, vale, pues me llevo a la niña que cante un poquito así a la gente. Le hace mucha gracia, vienen a mi restaurante y encima la va a encantar a ella. Y la niña está contenta, Y ¿no? me ahorro un puesto de trabajo. Claro. Y encima cobra, porque le está pagando y ese dinero se lo queda a él. No, claro. O sea, el plan era perfecto. Selena no se quedaba ese dinero. No. El caso es que creó una banda llamada Los Dinos y Selena, pero luego le cambió el nombre y le llamó Selena y los Dinos, porque Selena era protagonista, era reina, A ver. era todo. Es que ¿quiénes son los dinos? Nadie. ¿Cómo ponerlos de primeros? Los dinos Nadie. y Selena. No. Selena era la importante. En plan, who cares about los dinos? Sí. Pero bueno, esa banda, o sea, los Dinos en realidad eran sus hermanos mayores. Abraham Quintanilla y Suzette Quintanilla. Flipo. Sí. Que ponga a los hermanos por delante. No, pero luego lo cambió. Porque Pero- se dio cuenta que era la protagonista. Pero en un principio dudó. Dijo, Bueno. uff, esta chavala que canta, no, ponemos a sus hermanos que están haciendo así de primeros. El caso es que se llamaba Los Dinos porque este hombre de joven también había tenido una banda que se llamaba así. Entonces como que no quiso pensar mucho. Y ahí él no quería parar de ser protagonista. No quería parar de ser protagonista, es que le gustaba. Eso es verdad. Y aquí Selena y su familia, como que el restaurante no funcionó. Entonces decidieron mudarse a otro sitio de Texas llamado Corpus Christi. Y es verdad que parecía que a la banda... ¿Qué pasa? No, pues que se llama Corpus Christi el lugar. Ya. Flipo, ¿eh? Sí. Bueno, el caso es que a la banda le iba súper bien. No como el restaurante del padre de Selena, que acabó cerrando, ya digo. Y no como a ti. Bueno. Y él estaba súper feliz, el padre de Selena, porque así como que dedicaba su tiempo para mover a la banda por ahí. En plan, no era un problema que cerrar el restaurante. Ya. Porque así decía, bien, más tiempo para explotar a mis hijos. Entonces lo que hacía era pues ganar dinero con las fiestas que hacían los niños, pues fiestas de cumpleaños, tocaban en bares, en restaurantes y les iba estupendamente, la verdad. Es que gustaba mucho como la música que hacían. Y ya digo, les iba súper bien. Tanto que Selena tuvo que dejar el colegio. Y claro, como que esto no le gustó a su profesora, Pues ni lo que al sea. grupo de profes de su cole. Ni a Selena. Claro. Y denunció los hechos a los servicios sociales, la profe, y bueno, ya digo, se le unió el resto de la gente. Bien, bien hecho. Y hablaron con los padres y dijeron, mira, es que la niña es muy pequeña, no puedo dejar el colegio. Así que se pusieron de acuerdo entre todos y dijeron, vale, pues va a estudiar en casa, tipo homeschool, que soy yo, idiomas querida. Sí, guau. Pues sí, se puso a estudiar en casa. El caso es que siguió estudiando y llegó a la universidad. Y aquí cursó Administración y Empresas. Otra vez, que también muy relacionado con tu caso. Ade. Sí. Y seguía con la música, además. Ella sacó un disco, pero este disco como que no funcionó mucho. Así que lo que hizo su padre, atención... Sacó un disco. Sí, sí, ¿Pero sí. con qué edad era esto? Muy pequeña. No, ya era más mayor, ya iba a la universidad, ya fue bueno, después. claro, es verdad. Sí. Vale. Y el padre, como no triunfó, ¿qué decidió hacer? Compró todas las copias que había. Y esto le hizo conseguir formar parte de unos premios llamado Tejano Music Awards. Ah, vale, o sea, en plan, compró todas las que había, que eran miles. Claro. Y de esta forma participó en los premios. Ya, como que falseó los datos de venta, ya entiendo. Exacto. Y claro, dijeron, wow, esta chica tiene que irle bien. ¿Cuánto vendió Selena Quintanilla? Ya, Fue ya entiendo. súper inteligente. Y aquí un hombre que trabajaba para la discográfica la fichó. Y dijo, uy, esta chica tiene que valer. Ya. Y a ver, en realidad no se equivocaba porque Selena tenía muchísimo potencial. Ya. Era muy buena. Lo que pasa es que simplemente pues a veces eres muy bueno en algo y no funciona por lo que sea. ¿Cuántos músicos hay que no triunfan? Y Ya. no significa que Y a no veces sean pasa buenos. incluso lo contrario. Hay gente que es muy mala en lo suyo y por lo que sea le funciona. Véase un podcast que se llama Sofá Manta y Crimen. Es verdad. Bueno, el caso. Selena realmente empezó a triunfar. Acabó ganando el premio de música tejana a la vocalista femenina del año en 1987. De hecho, lo ganó 9 veces consecutivas. 9. Sí. Y su hermano se convirtió en su principal productor musical y compositor.
Bueno, pues el caso es que mientras estaba cantando con sus hermanos y todo eso, conoció a Chris Pérez, que era el guitarrista de su banda. Vale. Selena, la banda esta, Selena y los Dinos. Ah, vale, o sea, el guitarrista de los Dinos. Claro, porque con el tiempo su padre lo acabó contratando. Vale. Como que necesitaban a personal y contrató a este chico. ¿Qué pasa? Que se conocieron y surgió el amor. Lo que pasa es que su relación fue muy complicada al principio, porque él tenía pareja, luego el padre de Selena tampoco lo veía bien. Ya. Entonces, claro, como que aquí no funcionaba la cosa. Pero, a pesar de todo esto, Selena se opuso a su padre y dijo, mira, este chico a mí me gusta. Y se casaron el 2 de abril de 1992. Vale. Se casaron en secreto. Pero es verdad que con el tiempo como que su padre lo acabó aceptando. Pero como secreto, jugando al escondite. En plan como... Bueno, escondiéndose un poco. Vale. Pues nadie sabía que se iban a casar. Nadie. No. Ni siquiera su familia. No. Wow. Sí. Bueno, el caso es que se casaron y esta relación funcionó genial y se querían muchísimo. O sea, realmente esta pareja siempre fue bien. Vale. No hay dramas amorosos en esta historia. No te sientes identificada. No. Y ella pues siguió creciendo en la música porque llegó a considerarse la reina de la música tejana y una de las artistas méxico-estadounidenses más célebres de finales del siglo XX. A ver, es que eres súper famosa. ¿Verdad? Súper ¿Tú famosa. la conocías? Sí, claro. Ah. Sí. No, yo no. Ah, no. No. Ah, jolín, es Tú muy sí. Es que es famosísima. Yo creo que es de las artistas latinas más famosas de la historia de la música, ¿eh? Te lo juro. A ese nivel. No, a ver, en realidad ganó un montón de premios. De hecho, en 2020, la revista Billboard la colocó en el 3er lugar de su lista de mejores artistas latinos de todos los tiempos. Sí, es que ves. Además, al principio era como muy criticada porque como que era mujer, entonces como que le costaba más hacer ese tipo de música, Ya. porque siempre eran como más hombres los que se dedicaban a eso. Vale. Y decían, bueno, esta chica en plan, ¿qué pinta aquí? Pero no, consiguió como su lugar ahí en la música. Y los medios de comunicación la llamaban la Madonna tejana por sus outfits de ropa, que eran muy guays en realidad. Es que ella era Tú muy lo perfecta. viste, ella era sí. muy perfecta. Muy y era muy perfecta. guapa. Guapísima. Sí. Y como que sus outfits molaban muchísimo. Hombre. Sí. Y la llamaban como decían que era una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Además, se le atribuye el haber subido al género tejano al mercado principal. O sea, realmente era una chica famosísima y se dedicaba a su sueño, que era cantar. Yo es que la conocí por el caso de ella, pero no la conocía por... Musicalmente, ya. Exacto. Bueno, pues en este momento aparece una persona muy importante, quien era Yolanda Saldívar. Yolanda tenía 34 años y era súper fan incondicional de Selena. Escuchaba sin parar las canciones y era como su mayor refugio. Tanto le gustaba Selena que decidió que crearía un club de fans para ella. Y para esto habló con Abraham Quintanilla después de un concierto. Y es verdad que le planteó la idea de hacer el club de fans y a Abraham le pareció como buen plan y aceptó. Dijo, perfecto. Sí, y Yolanda consiguió que este club de fans creciese súper rápido. Y, jolín, Selena lo vio y dijo, vaya trabajo ha hecho esta persona. Ya. O sea, como que lo valoró mucho. Y ahora os voy a contar un poco quién era Yolanda. Ella nació el 19 de septiembre de 1960 en San Antonio, en Texas. A lo mejor no llegaba, en ese momento que se conocieron no tenía 34 años. No, pero rondando, por ahí. Imagínate, 30, 32... Sí. Vale. Entre 30 y 35. No, menos de 34. Vale, entre 30 y 34. Sí. Y el caso es que, fue a la escuela Kennedy, donde lo pasaba fatal porque le costaba muchísimo hacer amigos. Sus compañeros la marginaban debido a su aspecto físico. Por eso ella prefería aislarse. O sea, realmente no le pasaba nada físicamente, simplemente a sus compañeros no les parecía atractiva. Y en 1985 se fue a estudiar a la Universidad de Texas y en 5 años consiguió su título de licenciada en Ciencias de Enfermería. Pobre desgraciada. Sí. Y Yolanda... Pobre desgraciada. Yolanda se quedó muy traumatizada por todos los años en los que sus compañeros le habían hecho bullying. Tenía muchísimo complejo y estaba obsesionada con perder peso y muy disgustada con su cuerpo. Bueno, pues el caso es que una vez que se empezó a dedicar a la profesión favorita de Yayo... ¿Qué es nada? Sí, no. Y ya sumergida en el duro mundo que es la vida laboral... En enfermería. Sí. Bueno, cualquiera. Pero en enfermería... Pues empezó a tener problemas. Ella sí que es verdad que era súper querida por todo el mundo, en los hospitales, y la veían como una enfermera ejemplar.
Era como la mítica mujer súper agradable y cariñosa que se lleva bien con todo el mundo. No me pasa. Pero resulta que un médico la demandó por robo y después tuvo problemas por no pagar uno de sus préstamos universitarios. Y después de todo esto, como que se empezó a obsesionar más con la música mexicana, como para refugiarse en ella. Ya. El caso es que trabajó muchísimo para que el club de fans fuese bien, y en menos de 4 años el grupo de admiradores ya contaba con 5.000 miembros. O sea que hizo muy bien su trabajo. Realmente sí. Sí. El trabajo de Yolanda era realmente muy apreciado por Selena, quien se ganó súper rápido su confianza y la quería como una amiga. Incluso la consideraba como parte de su familia. Tenían muy, muy buena relación. Selena era como muy buena y entonces estaba como volcada en Yolanda. Ya. Es que al final, jolín, yo qué sé, es una persona que te escucha todos los días, no sé qué, preside un club de fans tuyo, pues tiene como todo el sentido del mundo que tengas una relación un poco más personal. Claro, no, y se llevaban muy bien, le caía muy bien a Selena. Y Yolanda trabajó muchísimo para que este club de fans fuese bien, entonces pues también como que le debía eso. Ya. A ver, no, porque como lo hizo... nosotros a nuestros primeros oyentes. Sí. A los que estuvieron ahí cuando teníamos 50. Ah, por cierto, seguidnos en Spotify. Es verdad que no les comiste nada de orejas para... Nada. Ya, no, la verdad Pero que sí, no. y la gente que nos escucha recientemente también. También. Pero los que estuvieron ahí cuando aún no tenían fe en que esto terminara siendo algo decente. Algo decente. No lo fue nunca, pero ellos tenían fe. Sí, lo siguen teniendo, está bien. Siguen ahí en plan, Está igual bien. para la 6ª temporada esto mejora. Igual sí. No. Selena entonces, entre todo esto, pues como que le dio por empezar un negocio, ya que le encantaba diseñar. Y mucha de la ropa que utilizaba para los conciertos la diseñaba ella misma, por lo que quiso abrir como varias boutiques por zonas diferentes en su nombre. Varias boutiques. Sí. Varias. Sí, claro. A ver, era una persona que tenía muchísima fama, muchísimo dinero. Ah, Selena. Dios, estaba pensando en la del club de fans. No. Estaba flipando. No. En plan, pero ¿cómo que? No. El caso es que, con todo el cariño que le tenía Selena a Yolanda, ella decidió confiar en ella y ponerla como administradora de esta cadena de tiendas de ropa. O sea que no iba tan desencaminado. Wow. Porque se llevaban muy bien. Entonces dijo, jolín, si esta persona ha hecho esto por mí, pues le voy a poner a cargo de esto porque como que le tenía confianza. Sí, como que dijo, va, esta chica. Sí. Y el caso es que después de esto, Yolanda decidió trasladarse desde San Antonio, que era donde vivía, a Corpus Christi para estar más cerca de Selena y llevar todo desde allí. Y la verdad es que esta tienda fue muy bien. O sea, realmente llegaron a tener de ganancia sobre $5 millones. Joder, de Que está aquellas. muy Además, que entiendo que sería mucho más dinero. Sí. Bueno, pero el problema fue que en diciembre de 1994 cambió un poco todo. Miedo. Todo el rumbo de esto. Porque las boutiques empezaron a tener problemas. Los trabajadores de la tienda empezaron a irse uno por uno. Según el personal de las boutiques, cuando se les preguntó, Yolanda a menudo despedía empleados que a ella no le caían bien. Y el personal de las tiendas constantemente se quejaba de cómo se comportaba Yolanda. Y, a ver, sí que se quejaron a Selena, pero Selena confiaba en Yolanda ciegamente, porque no solo trabajaba para ella, también la consideraba su amiga. Ya, es que normal. Bueno, pues el personal, como veía que Selena no hacía caso a lo que le decían, decidió hablar con el padre de Selena, que sí se tomó en serio las quejas y habló con Selena. Le dijo que por favor tuviese cuidado con Yolanda porque no era una buena influencia para ella. Pero sin embargo Selena le dijo que bueno, que eso eran tonterías, que él siempre había sido como demasiado desconfiado de la gente y que no se tenía por qué preocupar. Bueno, pues el caso es que a principios de 1995, el primo de Selena, su diseñador de moda, Martín Gómez, y los clientes empezaron a comentarle todas sus preocupaciones sobre el comportamiento y la gestión que hacía Yolanda. Además, en enero de 1995, Abraham Quintanilla empezó a recibir llamadas telefónicas y cartas de fans reclamando que habían pagado a Yolanda para ser admitidos como miembros del club de fans de Selena y recibir un paquete de artículos. Y este paquete de artículos incluían un cassette de Selena y una camiseta. Pero no recibieron absolutamente nada. Qué raro. Sí. Entonces, claro, el padre de Selena empezó a investigar y descubrió que Yolanda había robado más de 60.000 euros. Tanto del club de fans como de las boutiques. Dólares. Sí, dólares. Perdón. Vale.
dólares porque estamos allí, pero más o menos 60.000 euros. Sí, más o menos. Y este hombre se reunió con Selena y Suzette, o sea, la hermana de Selena, la noche del 9 de marzo para ponerle la cara rojita a Yolanda. O sea, quedó con sus 2 hijas y con Yolanda y le enseñó a Yolanda los cheques malversados y le prohibió tener cualquier contacto con Selena. ¡Qué fuerte! Hombre. Se la puso fina, o sea, la puso pingando. Sí, claro. Perfecto. Y le enseñó todas las pruebas. Y la despidió ese mismo día. ¡Qué fuerte! Sin embargo, O sea, fue Pilar Rubio con su denuncia en la mano. Un poco sí. El problema fue que días después se acordó como mantenerla como parte de la nómina, pero sin ningún tipo de contacto con las boutiques, hasta... Y qué raro, ¿y por qué hizo eso? Pues para acabar con todas las gestiones relacionadas con la marca de ropa. Yo creo que era más que nada asuntos legales que tenían que ir así. Ya. Y además porque tenía registros bancarios, declaraciones y registros financieros importantes, como que tenía todo el papeleo porque era ella la que lo gestionaba. Ya entiendo. Entonces, claro, no la podían echar inmediatamente de esa forma, en plan, te largamos. Tenía que devolverle sus cosas, entiendo que podían meterse en líos. Entonces... Igual incluso era administradora de algo. En plan, imagínate cómo eres tú, administradora única de Sofá Mate Crimen. Yo creo que llegaron a un acuerdo y simplemente hicieron eso. Puede ser. Bueno, pues era el 30 de marzo de 1995 cuando Selena y su marido Chris y el padre de Chris, o sea, su suegro, fueron a quedarse en un hotel de Corpus Christi, porque resulta que habían quedado allí con Yolanda. Era para que ésta les diese a Selena todos los documentos y tratar de justificar toda esta desaparición del dinero. Y yo entiendo que después de esto todo fue cuando Yolanda se hizo ministra de Trabajo. Justo pasó así. Bueno, pues el caso es que ven a Yolanda y al momento Yolanda le da a Selena una bolsa de plástico. Pero Yolanda lleva un aspecto súper raro. O sea, llevaba la ropa como rota y les pareció como muy raro, como que tenía... Como que estaba muy desaliñada. Sí, mal aspecto. Y además, en el sobre faltaban un montón de documentos. O sea, que ni siquiera llegó a entregarles todo. Ya. Bueno, pues Selena llegó al hotel y vio que faltaban un montón de papeles importantes. Entonces fue cuando llamó a Yolanda y le empezó a llorar y le dijo, mira, es que te voy a decir la verdad. Hace unos días me violaron en México... Y como que Selena se apiada un montón de ella y dice, madre mía, no sabía yo esto. Como que entendió lo de su aspecto físico. Ya. Y le dice de quedar para acompañarla al médico. ¿Cuál es su sorpresa? Qué maja Selena, ¿eh? Sí. Selena muy bien, pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando inspeccionan a Yolanda no tiene absolutamente nada. Se lo estaba inventando todo. Inventó que la habían violado. Y aquí Selena ya empieza a perder la paciencia porque dice, mira... O sea, me vienes sin los papeles, te inventas esto, me haces perder el tiempo. Me robas. Me robas todo, claro, y ella que había confiado en ella. Bueno, pues volvieron otra vez al hotel y Selena le vuelve a pedir los documentos porque esto fue como en el mismo periodo de tiempo. Y empiezan a discutir y Yolanda le pega un tiro. De repente. Qué fuerte. Sí. No sabía eso. Fue en el brazo derecho. O sea, sabía que le había pasado una movida a Selena, pero no sabía eso. ¿No sabías nada de la historia? No. Pues yo sabía la historia, pero no quién era Selena. No, yo no. Yo sabía que algo le había pasado a Selena, pero no pensé que le disparara. Le pegó un tiro. Y le dio en el brazo derecho. Y dirás, bueno, le dio en el brazo. Pues no. Le dio una arteria vital. Como en una zona del hombro. Ya. Y claro, no podían hacer mucho por ella. Entonces Selena se arrastró como pudo hasta la entrada del hotel y les dijo a los trabajadores el nombre. Les dijo Yolanda Zaldívar y el número de habitación. El caso es que la llevan corriendo al hospital, intentan curarla, pero es que ya no había nada que hacer. Ah, murió. Claro. Ah, yo pensé que no había muerto. Que pues que le pasaría algo. No. Pero que ¿Y por qué sobrevivió. está en la historia? No, pues pensé que no había muerto, como cuando contamos el caso de alguien que no muere. No. Selena fuerte. murió a los 23 años. Era jovencísima. Jovencísima. Sí. Yo también me sorprendió. Todo el mundo estaba destrozado porque era una artista súper conocida. Claro. Y lo de la edad de Yolanda, que no te lo podía decir antes, era porque a los 34 años fue cuando mató a Selena. Vale. Por eso yo dije que no debía de tener aún los 34 porque estaban como en proceso de conocerse. Vale. Pero ya cuando la mató tenía 34. Vale, ya entiendo. O sea que realmente había bastante diferencia de edad entre ellas. A ver, no muchísimo. Qué fuerte, 23. Pero, estoy flipando. Pero sí. Y la policía, al momento, detuvo a Yolanda y ella, cuando la detuvieron, pues no paraba de amenazar con suicidarse. Era una dramática.
Y se piensa que realmente el miedo a ir a la cárcel habría sido el detonante de asesinar a Selena. Porque, claro, la podían denunciar, evidentemente. Pues yo pensé que estaba como retirada de la música. No. Ya. Y se sabe que después de haber sido enfrentada por Abraham Quintanilla, Yolanda compró un revólver calibre 38. Y claro. Signifique lo que signifique eso. Sí. Cuando fueron al hotel, las dos discutieron y Selena le dijo que ya no quería saber nada más de ella porque estaba decepcionada por su traición. Y Yolanda se volvió loca. Pero se sabe que esto lo debía de tener medianamente planificado porque había comprado el arma poco antes. Y también se sabe que una mujer que se había mudado a un piso con Yolanda había descubierto que Yolanda no solo tenía fotos de Selena en sus paredes, sino que todo el lugar era como un santuario. Y esta mujer se asustó muchísimo y se mudó después de 2 semanas con ella. O sea, imagínate. Huyamos de aquí. Sí. O sea, lo que se piensa es que Yolanda estaba realmente obsesionada y enamorada de Selena. O sea, que una versión que se sostuvo mucho, como que dicen muchos fans, es que Yolanda le había entregado toda su vida a Selena porque como que tenía la fantasía de un amor romántico hacia ella. Sí. A ver, ya digo, esto no está demostrado. No, pero como fan obsesionado con su artista, que se vuelven como que pasa unos límites que son similares realmente a los de una relación amorosa tóxica. Sí, y que a lo mejor sí que estaba enamorada realmente o demasiado obsesionada. Claro. O eso, el hecho de que fuese a romper la relación con ella del tipo que fuese, claro, la volvía loca. Sí. Y en el juicio, el fiscal principal del caso dijo: Yolanda quería matar a Selena porque Selena iba a despedirla. Ella no existiría si no hubiese estado con Selena. Y si no trabajaba para Selena, no quería trabajar para nadie. Y al final fue condenada ese mismo año por asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua con una oportunidad a la condicional en este mismo año, en 2025. ¿En 2025? Sí. Pero bueno, la verdad es que esto no funcionó. Que por poco 2025, ¿eh? 2025. No queda nada. Para 2026. ¿Cómo? Claro. Estamos en 2025. Claro, pero digo que queda poquito ya. Año, quedan 2 semanas. Ah, no, claro. Pero bueno, actualmente tiene 65 años y su última solicitud de libertad condicional fue presentada hace nada y fue rechazada. Así que va a poder volver a solicitar la revisión de su caso en 2030. Así que por ahora, no. Sigue en la cárcel. Bueno, pues... Que le está un poquito bien, la verdad. Un poquito bien. Sí. Y ha recibido un montón de amenazas de muerte y la gente la odia dentro y fuera de la cárcel porque, claro, ya digo, tenía mucha gente que la quería. No, claro, es como si me matan a mí a Lady Gaga. Claro. Una chiquita random mata a Lady Gaga. Estaría horrible. Horrible. O a Badial, ¿te imaginas? Me muero. Te mueres. Bueno, el caso es que en una entrevista que dio Yolanda en la cárcel en 2020 intentó explicar un poco este disparo y dijo que había sido accidental por una discusión por un secreto que mantenían las dos. Dijo: en primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije: vete. Ella estaba llorando diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: yo nunca voy a revelar el secreto. Hablaba de ella como hija, además. Wow. Sí. Y tiempo después volvió como a intentar cambiar esta versión y dijo que se quería suicidar por una discusión que tenía. Dijo: la pistola estaba encima de la cama. Agarré la pistola y le dije: yo no te dejo por ninguna otra persona. La pistola me la puse en mi sien y le dije: quiero que te vayas, hija mía, vete. No se quería ir. En ese momento la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar. Donde ella iba para la puerta le dije yo: no cierres la puerta. Donde le dije eso, se me fue el tiro. O sea que primero se inventó una tontería y luego se inventó otra tontería. Pero esta era como que que se quería suicidar y que le disparó sin querer. Y mamá, hija... Porque como que debían de tener una relación muy cercana, como más de cuidadora. Ya, y de ella como era más niña. Sí, cuidadora cuidada, pero sí. Fijo se lo inventaba. No, le llamaba hija, pero da igual. Dice ella. Ya, no, y cuando le hicieron la entrevista la trataba así. A ver, puede ser que la tratase así, pero luego no la querías en absoluto. no te importaba nada. No. Pero era de esas típicas personas que parecen muy amables, muy dulces, pero que te engañan completamente. Es que y a Selena gente. le engañó, sí. Sí, a veces sí.
Y otra de las versiones que también contó esta mujer era que supuestamente Selena le había dicho que tenía miedo a que contase un aborto que había tenido. Porque Yolanda dijo que había escuchado una conversación privada de Selena con un cirujano plástico suyo, donde le había confesado ella que había estado embarazada. Que Yolanda había escuchado esta conversación. Pero evidentemente esto era mentira. No, claro, se lo y inventó no tenía todo. sentido. ¿Qué más daba? En realidad, ella seguía con su marido felizmente, podría haberse sabido y tampoco pasaría tanto. Ya. Bueno, pues Martín Gómez, el diseñador de moda de las boutiques de Selena, compartió un montón de tiempo con Yolanda y dijo que ella era muy vengativa, que era muy, muy posesiva con Selena, que se enfadaba mucho si le hacías algo, que jugaba juegos mentales, que decía que la gente había dicho cosas de ellos que ellos no habían dicho, como que liaba todas las versiones. Y le pasaban cosas a la ropa en la que estaba trabajando siempre. Yo flipo. Como que todo el rato mentía y manipulaba y que se veía que era mala gente. Sí. Y claro, Selena no se dio cuenta, por desgracia, de todo esto. Ya. Qué fuerte, ¿eh? Pues no conocía fuerte. la historia, pensaba que seguía viva, pero que se había como retirado de la música. O sea, ya, eso sí que me parece impresionante, sí, que no supieras nada. Es que claro, yo como vivo debajo de mi piedra Un todo el poco rato. sí, pero me parece una historia horrible porque realmente traicionaste toda la amistad, te lo dio todo, te dio toda su confianza, se portó genial contigo, tú Y toda su encima, música, y que tú solo tiene a ti te musicón. gustaba. Ya. Yo no lo entiendo. Y es un poco como tu caso, realmente. Sí, un Amigos, poco sí. o sea, que traicionan a la gente que quieren. Totalmente. Qué fuerte, ¿eh? Y sí, y hasta aquí el caso de hoy. Hasta aquí. Seguidnos en Spotify, en YouTube, en Instagram, por favor. En todas partes. Y comentadnos. No nos sigáis. Como por joder un poco también. No. A ti. Y comentadnos, que eso nos hace muchísima ilusión. No, eso no nos hace nada de ilusión. Bueno, hasta el lunes. Chao. Chao.